Austrias y Borbones se encumbran en Palacio Nacional, con sus tocados, sus armaduras, sus tapices y con toda su nobleza desbordada en el arte de los reinos de España, hoy colgando de estos muros, reminiscencias de un idilio que fue, en su momento, la Nueva España. La fusión de la cultura española con la indígena es la génesis de lo que nosotros somos. La convergencia de tradiciones, de lenguas, de creencias, de valores, dieron la pauta a la nación orgullosamente mestiza que México es. Y lo que se trata es de ver esos antecedentes y al mismo tiempo la exposición tiene un tercer bloque que es precisamente hablar del espejo de los palacios reales españoles aquí en México a través de una sección dedicada a toda la época virreinal. Siglos de historia volvieron a conquistar el Atlántico, ahora por medio de modernas carabelas aladas. Así comenzó el periplo de las primeras valijas azules al descender de Liberia en pleno ocaso del Nuevo Mundo. En la aduana sin contratiempos. Y es que ser rey implica privilegios y cuidados especiales. No golpear y cada caja en su sitio bajo la mirada acuciosa del comisario. Así, poco a poco se fue llenando la carroza con los tesoros de los reinos bien aferrados a la caja de latón. Celosamente custodiados, los Borbones y los Austrias poco pudieron ver en su trayecto por el Nuevo Mundo, aunque eso sí, la escolta abrió paso a la realeza hasta alcanzar la plaza donde Hernán Cortés pretendió alzar su palacio, morada de virreyes y autoridades de la corona que durante 300 años impusieron la cruz de su reino. Palacio Nacional, después de haber sido primero el Palacio de Moctezuma II, formó parte de la red de palacios reales de España. Entonces, un poco a través de esta muestra muy generosa que nos presta España, que por cierto es la mayor que jamás España haya montado en ningún país, ni siquiera en España, sobre su propio patrimonio, nos ha brindado estas piezas. Entonces es la primera muestra internacional, tiene que ver sobre nuestra propia historia de este palacio y es una historia muy poco conocida. Poca gente sabe qué pasó con Palacio Nacional durante los años del virreinato e incluso un poco antes. De eso se trata. Una a una, las valijas entraron a palacio, pero aún había que cruzar el jardín botánico para entrar a la galería. Remanso de paredes vacías que poco a poco se fueron colmando ante la presencia adusta de las columnas del imperio. Hay una serie de elementos que para el visitante o para nuestros contemporáneos pasan un poco desapercibidos, pero que en la corte del siglo XVI española tenían unos significados muy claros. Por ejemplo, las columnas, las referencias arquitectónicas al antiguo alcázar, que están enlazadas no solo con los edificios, que son sede del poder, sino que también están asociadas a ideas como fortaleza y todo este tipo de conceptos. Los cortinajes rojos o los tapetes rojos en otros cuadros que también hay en la exposición son referencias a las sedes de la monarquía o a la administración del poder. Dispuesta la corte de restauradores, curadores y especialistas que escudriñan cada centímetro de las piezas, por fin se abrió la primera valija y fue Felipe II quien asomó prudentemente la mirada. De inmediato se le hicieron los honores y fue levantado en brazos hasta el Real Muro que ya estaba dispuesto para su egregia estampa. Es la corte itinerante en España. Los monarcas no habitan en un palacio fijo, sino que se van moviendo de un sitio a otro. En el siglo XVI ya se establece la corte en un lugar fijo que es Madrid, sobre todo cuando Felipe II establece la capital en Madrid, y es el inicio del gran esplendor del actual Palacio Real. Esta decisión lo que supuso fue la creación de una red de palacios alrededor de la capital que tenían unas necesidades de ser decorados y de ser amueblados, ornados, simplemente porque es también un lenguaje del poder, de cómo se manifiesta el poder a través del edificio en el que vive el soberano. De esta red de palacios se seleccionaron 279 piezas que forman parte de las colecciones reales reunidas por vez primera lejos de Madrid, de Aranjuez y Río Frío. La importancia desde mi punto de vista es que prácticamente la totalidad de las obras que vienen son de las colecciones reales, es decir, del patrimonio nacional español. Ha habido exposiciones muy importantes, efectivamente, pero que han juntado obras de muy distintos museos. Una exposición que reúna tal cantidad de piezas de las colecciones reales, incluso piezas que vienen expresamente del palacete donde vive Su Majestad el Rey de España, don Juan Carlos I, que ha tenido la gentileza de apoyar esta exposición con su patrocinio,
y que de su casa actual vienen varias piezas, concretamente las dos que cierran la exposición, que son 2 cuadros de Goya. Es un préstamo muy importante. Luego de los reyes aparecieron las deidades católicas. La Virgen con el Niño, la presentación en el templo y San Jerónimo penitente nos remontan hacia ese pasado de luz que se pierde entre las sombras del dogma. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas son las que se están contando en la exposición. En concreto, este retrato es lo que nos dice. El retrato que tenemos detrás de él nos está hablando de un momento previo de la infancia, nos está hablando de las creencias con todos los amuletos y con todo lo que lleva este niño encima, ¿no? Esto es una mínima parte de un discurso muchísimo más complejo. En otras zonas se hablará de cómo se amueblaban, en otras zonas se hablará de cómo el hecho de que la monarquía española en este momento estuviera controlando políticamente gran parte de Europa y evidentemente todo lo que es América, suponía un enriquecimiento de la corte en el sentido de que había una confluencia de corrientes artísticas y de formas de manifestación artísticas muy diversas y todas pasaban de alguna manera u otra por Madrid. Tarea monumental la de colgar tapices, algunos con medio millar de años de existencia, arte que se despliega hilo por hilo con sus relatos, visiones del mundo que viajaron de Occidente hacia las Indias en ese afán de compartir nuestras historias. Es un arte itinerante. El inicio de esta exposición precisamente se centra en eso, en la corte itinerante. Es muy fácil de mover. De hecho, varios de estos tapices no tienen un sitio fijo en la decoración de los palacios españoles, sino que están guardados en almacén, y a lo largo de la historia han estado siempre guardados en almacén porque se han utilizado para acontecimientos concretos, para adornar espacios concretos. En principio viajaban a la vez que viajaba el monarca, a la vez que viajaba la reina o el rey, viajaba con sus tapices para poder crear esos espacios, esa sensación cálida en muchas ocasiones y de gran riqueza también al mismo tiempo. Muestra de poderío sin remilgo son las armas, el cañón reluciente, las lanzas y los escudos, pero sobre todo las armaduras, soberbia dermis de acero sin empacho de opulencia que iba a cubrir a su Alteza y a su monta. La armería no hay que entenderla nunca, jamás, en una corte en un sentido militar. La armería era digamos que el equipamiento deportivo, literalmente, de un príncipe o de un señor de ese momento. No eran armaduras para la guerra, eran armaduras para torneos, para justas, para juegos caballerescos, para paradas triunfales. Tenían un sentido de representación y tenían una virtud absolutamente deportiva. Por hacer un símil moderno, es como si a ellos les gustara jugar al rugby, tuvieran cascos, protectores y todo ese tipo de cosas. Pues está unido también a esta idea de que el rey o la casa real, los miembros de la familia real o de la aristocracia tienen que transmitir esa imagen de poder. ¿Cómo? Pues a través de la decoración, a través de unos materiales muy ricos, a través de unos objetos que en realidad son trajes de alta costura hechos en acero porque eran terriblemente costosos. Solo había 3 o 4 sitios en toda Europa donde se podían hacer, ¿no? Eso es de lo que nos habla esta armería. Y la armería aquí también está queriendo hablar un poco de esto, ¿no? Y de los lenguajes políticos y de los mensajes de tipo religioso o de cómo transmite las creencias o las mentalidades. Porque en este momento de lo que estamos hablando también en la exposición es de un tránsito de un mundo medieval. Tratamos Edad Media, tratamos Renacimiento, tratamos Barroco y nos quedamos en las puertas en el neoclasicismo. Son ornamentos, son tapices, óleos monumentales, armaduras y figuras. Son los tesoros de los palacios reales de España, una historia compartida ahora en Palacio Nacional. Es toda una concepción del mundo en la cual obviamente era la imagen de la majestad del rey, la majestad del poder, pero cómo eso también se compartía con ciertos sentimientos y cierta educación, y además también empataba con las tradiciones y con las tradiciones populares. Por eso es importante asomarnos a ese mundo que es el de los palacios, porque tiene que ver con un poco la identidad y la representación de un país en un momento dado. La lógica es la vinculación de los palacios, cómo este palacio está vinculado al ser en América el referente más cercano, por razones históricas y geográficas, al Palacio Real de Madrid y a todos los palacios que rodeaban
a ese Palacio Real de Madrid. La exposición está pensada cronológicamente y a la vez temáticamente, con lo cual yo creo que para el visitante va a ser de fácil lectura y va a ser muy atractivo porque va a recorrer un poco la historia, pero a través de los temas diferentes. Hoy esta gran exposición, Tesoros de los Palacios Reales de España, una historia compartida, refrenda precisamente la hermandad y la gran cercanía entre los pueblos español y mexicano.